Historia de los derechos humanos. Hablemos sobre la historia de los derechos humanos. Te hemos explicado de forma sencilla cómo se definen los derechos humanos y cómo se clasifican. Hemos abordado también las diferentes generaciones en las que se han dividido los derechos humanos según han sido reconocidos por los estados. Sin embargo, ¿sabías que estos conceptos y clasificaciones no surgieron desde el principio de la existencia humana? Probablemente lo sabías o lo has derivado a través de las diferentes temáticas. Entonces, ¿en qué momento de la historia surgen los derechos humanos? Los derechos humanos forman parte de la historia de la humanidad y son indispensables para el desarrollo de los individuos y también de las sociedades. Su fundamento es el reconocimiento y el respeto a la dignidad de la persona humana. Todas y cada una de las personas tenemos este derecho de ser reconocidos y respetados, de ser protegidos y de obtener todos aquellos bienes que nos ayudan a nuestro desarrollo como persona en la sociedad. Sin embargo, aunque este principio es muy común dentro de las ciencias humanas, no es del todo cierto que es respetado por todos y ha sido una lucha constante en diversos momentos de la historia el luchar por este reconocimiento. Veamos entonces los antecedentes históricos de los derechos humanos. Algunos historiadores consideran que el Código de Hammurabi del siglo XVIII a.C. fue una importante disposición político-jurídica, antecedente de los derechos humanos durante el reinado de Hammurabi de 1790 a 1750 a.C. En Babilonia se redactó un conjunto de 282 leyes escritas en una piedra. Aunque este código no fue el primero, fue el que definió con mayor claridad sus leyes e influyó en las leyes de otras culturas. Veamos algunos puntos claves. Hablamos de la Babilonia del siglo XVIII a.C. y recordamos que dentro de estas 282 leyes está la famosa ley del talión o la talión ojo por ojo y diente por diente. Entre estas leyes se regulaban disposiciones como si un hombre vacía el ojo de otro hombre se vaciara su ojo. Si rompe un hueso de otro hombre, se le romperá su hueso. Si un hombre arranca un diente, aún igual se le arrancará su diente. Esto hizo que el Código de Hammurabi tuviera un sistema de valores que era aceptado socialmente por todos. En el siglo VI a.C., tras la conquista de Babilonia por el rey persa Ciro el Grande, los persas emitieron un documento conocido como el Cilindro de Ciro, que consiste en un cilindro de arcilla con inscripciones en escritura cuneiforme acadia. Veamos algunos puntos claves. Estamos hablando del año 539 a.C., cuando Babilonia de manos de Nabonido, poniendo fin al imperio neobabilónico. Este documento permitió el retorno a sus hogares de las personas deportadas, ya que se proclamó la libertad de culto y el retorno de los pueblos deportados. También es considerado por algunos como la primera declaración de derechos. Este documento habla de Nadiño, el último rey babilónico de quien se dice que había prohibido el culto a Marduk y que oprimía a sus súbditos. En consecuencia, ellos presentaron sus quejas ante los dioses y Marduk determinó que Ciro sería el gobernante del mundo. Ciro continúa diciendo que se hizo cargo del culto de Marduk en Babilonia y que había permitido que ellos encontraran descanso de su agotamiento y servidumbre. También cuenta que muchos reyes le traían la recaudación de impuestos que restauró los cultos religiosos de todos los anteriores reinos que ahora formaban parte del suyo y que liberó a las personas que habían sido deportadas. Para algunos historiadores, este documento es una confirmación de la historia de lo narrado por la Biblia, siendo Marduk asimilado a Yahvé. En la Biblia se presenta Ciro como instrumento de Yahvé, quien le da el poder para crear su imperio y la voluntad de liberar a los judíos cautivos y ayudarles a reconstruir su templo. En efecto, el cilindro muestra a Ciro diciendo a los dioses que habitaban ahí y los devolvía a su hogar, y les construí una morada eterna. Veamos ahora qué pasaba en el derecho romano. El derecho romano introdujo la idea de los derechos naturales que se basaban en un cierto sentido de igualdad. Sin embargo, esos derechos naturales no estaban incluidos, todos los individuos. No todos eran considerados un ciudadano. Por ejemplo, los esclavos, los extranjeros y los enemigos no estaban amparados por esos derechos. Además, las mujeres podían ser ciudadanas, pero sus derechos tenían limitaciones, especialmente en la política. Es el cristianismo quien introduce la igualdad ante Dios, ya que sus dogmas
Profesaban que todos éramos iguales ante los ojos de Dios. Se promovió en algunos ámbitos de Occidente la idea que no importaba el origen de una persona, sino sus actos, y que los cristianos debían fomentar la caridad y proteger a los débiles y a los esclavos. Sin embargo, la esclavitud no desapareció y las desigualdades y los privilegios continuaron existiendo. Pasamos entonces a los derechos humanos en la Edad Media. Durante la Edad Media, el orden social en Europa, principalmente se basó en los privilegios de los sectores nobles y eclesiásticos en detrimento de los siervos y campesinos. Sin embargo, en esa época hubo también iniciativas en otras regiones que algunos investigadores identifican como antecedentes de los derechos humanos. La conocida Carta Manden del Imperio Malí en África Occidental, también proclamada en Kurufkurukan, Fuga en el siglo XIII. Esta carta estableció una serie de normas para la organización del imperio, en las que se plasmaba ya una idea de dignidad humana similar a la que hoy asociamos con los derechos humanos. Veamos algunos principios fundamentales de la carta. La Carta de Kurukan Fuga se basó en 4 pilares fundamentales: el respeto a los derechos humanos, la prevención de los conflictos, la igualdad de género y la protección del medio ambiente. Al mismo tiempo, en Europa, en los siglos XIII y XIV comenzaron a difundirse las ideas de algunos intelectuales que defendían, por un lado, la existencia de derechos inherentes a la naturaleza humana, y por el otro, la libertad de hacer de los individuos. Estas ideas allanaron el camino para el resurgimiento del derecho natural en Occidente con el Renacimiento. Pero ¿qué pasaba en la época moderna y contemporánea? Los derechos humanos en esta época traen consigo el ascenso de una nueva clase social, la burguesía adinerada pero plebeya, que a través de distintas revoluciones fue imponiendo una visión liberal de la sociedad. La burguesía no basaba su riqueza en el nacimiento y, por tanto, buscaba mayor igualdad de oportunidades, sin importar el origen de las personas ni los mandatos del monarca. Aquí surgen pensadores como Voltaire, John Locke, Thomas Hobbes y Jean-Jacques Rousseau, entre muchos otros. Se inventaron una nueva visión del mundo y su principal manifestación histórica fue la Revolución Francesa de 1789, que puso fin violentamente a la monarquía e instauró un orden republicano que aspiraba a 3 principios: libertad, igualdad y fraternidad. De hecho, fueron las revoluciones francesas interesados en transformar el sistema, quienes por primera vez en la historia hablaron de derechos humanos universales. Para ello, la Asamblea Nacional recién constituida redactó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que en su primer artículo establece que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Sin embargo, esta declaración excluía de muchos derechos a las mujeres, pues el concepto de ciudadano se reservaba a los hombres. Pasamos entonces a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El siglo XX estuvo caracterizado por guerras devastadoras como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en las que el conflicto militar fue liberado por primera vez con tecnología industrial y causó horrores nunca antes vistos: el uso bélico de gases y químicos, los campos de exterminio del nazismo, la bomba atómica estadounidense sobre Japón, entre otros. Los efectos de la Segunda Guerra Mundial fueron tan traumáticos que en 1945 nació la Organización de las Naciones Unidas para procurar que nada similar volviera a producirse. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue el primero de muchos documentos internacionales sobre la materia, algunos de ellos con carácter de tratado internacional, como la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de 1966 o la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, también llamada Pacto de San José de Costa Rica. En virtud de estos acuerdos internacionales, los derechos humanos son entendidos actualmente como universales, inalienable e irrenunciable. Estos numerosos acuerdos en materia de derechos humanos no impidieron ni impiden que se sigan violentando los derechos fundamentales de muchas personas. Pero incluso así, por primera vez en la historia, el concepto de dignidad humana tiene instituciones internacionales que lo defienden. Además, la violación a los derechos humanos es actualmente considerada un delito punible en cualquier lugar del mundo y en muchos casos no prescribe.
lo que significa que no importa cuánto tiempo haya pasado desde que se cometió. Concluimos entonces, como has leído en este texto, que los derechos humanos se han desarrollado en diferentes momentos de la historia. Hemos hecho en este tema un resumen de los principales y más conocidos hitos históricos en los que la mayoría de historiadores, pensadores y juristas concuerdan en cómo han ido evolucionando los derechos humanos. De esto, podemos aprender que es importante el conocer la historia y cómo estos hechos o acontecimientos impactan en nuestra vida, en nuestra familia y en la sociedad actual. En los próximos temas abordaremos estos importantes instrumentos internacionales sobre los derechos humanos. Si te gusta este contenido, comparte este link con otras personas para que tengan ideas, nociones y también sus propias conclusiones sobre el desarrollo de los derechos humanos.